¿Alguna vez se han preguntado cuál es mi responsabilidad o mi trabajo dentro de la iglesia o mi llamado? Algunos de nosotros pensamos que un cristiano debe tener llamados como solo nada más a estar al frente de una iglesia o estar en un coro o estar dando clases con los niños o sirviendo en algún ministerio dentro de la iglesia. Sin embargo, todos, absolutamente todos, tenemos un llamado dentro del reino de Dios donde quiera que estemos. Tal vez sea en tu trabajo. Quiero que me acompañe al capítulo 18 del libro de Hechos, al versículo 7 y 8, y lo vamos a leer. Dice: entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. El ministerio dentro de los hogares y de las casas. Sí, algo muy importante que sucedió es que Aquila y Priscila habían sido enviados a Corinto con un propósito, y el propósito no necesariamente era que ellos pudieran trabajar junto con Pablo y ayudarlo en un sostén económico para seguir predicando el evangelio en todos los viajes que Pablo estaba haciendo. Recuerde que Pablo iba a cada lugar y en cada lugar había muchísimos gastos para establecer todas y cada una de las iglesias del reino de Dios. Sí, Priscila y Aquila no tan solo le habían ayudado tanto en la construcción de carpas como apoyadores económicos, sino que también en las casas. En el versículo 7 vemos a un personaje gentil que después de que Pablo es despreciado o menospreciado hacia los judíos en Corinto, ¿verdad? Dice que él se va a otro lugar y comienza su llamado y su ministerio en las casas, en un hogar, en una casa, ¿verdad? Dice que estaba frente a la sinagoga de un hombre llamado Ticio Justo. Dice que allí mucha gente fue alcanzada, pero no tan solo alcanzada, sino que muchos fueron bautizados. De igual manera, en la casa de Aquila y de Priscila, ahí en Corinto, mucha gente conoció a Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, versículo 16 al 19. Incluso el apóstol Pablo, cuando manda esta carta a los Corintios, manda un mensaje y un saludo final a dos hombres, Aquila y Priscila, a dos personajes, un matrimonio. Dice: las iglesias de Asia os saludan. Pablo ya está en Asia, manda saludos a Corinto. La iglesia de Corinto se encontraba en Grecia. Dice: Aquila y Priscila, dice, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan. Sí, Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Ellos abrieron su casa ¿para qué? Para comenzar una iglesia, la iglesia de Corinto. Fueron ayuda para Pablo en el área económica, pero también en el área espiritual. Aquila y Priscila son un ejemplo de los ministerios hoy dentro de la iglesia que le hemos denominado ministerios de personas laicas. Personas que tienen una profesión, un trabajo, y que muchas veces pensamos que no tenemos un estudio de teología, licenciatura, o misiología, o hermenéutica, o homilética, o algo por el estilo. Por lo tanto, no estamos capacitados para servir al Señor. Muchas veces cuando pensamos que solo sabemos hacer cosas materiales, muchos de nosotros nos aislamos de servir en la iglesia. Sin embargo, a cada uno de los que somos parte de la iglesia, Dios nos dio dones, talentos y habilidades. Y cada don, talento y habilidad, donde quiera que estemos, es un recurso que Dios nos ha dado para la extensión del reino de los cielos. Sí, Aquila y Priscila son un gran ejemplo del ministerio laico que ayudan a avanzar el reino de Dios. Recuerda algo bien importante: la iglesia necesita manos,
La iglesia necesita casas, hogares, pero sobre todo, la iglesia necesita corazones de personas que estén dispuestos a decir, sí Señor, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Muchas personas conocen a Cristo en una iglesia y de repente son enviados por cuestiones laborales a otros países, a otros estados o a otras ciudades. Y al no encontrar una iglesia similar o idéntica a la iglesia en la cual ellos nacieron, se alejan o se apartan de Jesús. Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, venían desterrados de Roma, específicamente de Italia, por uno de los grandes gobernantes, y al lugar que llegaron fueron de gran apoyo para la construcción de la iglesia cristiana en Corinto. Y su casa, su testimonio, su matrimonio y su vida fueron ejemplos para crecer y servir al Señor donde quiera que usted esté. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.